El matrimonio de Lucero no fue un cuento de hadas. Fue, según sus propias palabras, en una confesión que estremeció a sus seguidores. Un infierno silencioso que sonreía frente a las cámaras. Durante años, la imagen pública mostraba vestidos brillantes, duetos perfectos y entrevistas cuidadosamente medidas. Pero detrás de esa coreografía impecable, había noches largas, discusiones que no aparecían en los titulares, y un cansancio que empezó a marcar su cuerpo como una sombra persistente. Cuando por fin rompió el silencio, no lo hizo con gritos. Lo hizo con una voz serena, casi frágil, como quien ya no tiene energía para fingir. Habló del desgaste, del peso de sostener una carrera impecable, mientras el corazón se fragmentaba en privado. Habló del conflicto constante entre el escenario y la casa, entre el aplauso y el eco frío de una habitación en penumbra. No acusó con nombres tajantes, pero describió sensaciones que dolían. Sentirse anulada, sentirse pequeña, sentirse atrapada en una dinámica que la consumía poco a poco. La relación con Manuel Mijares, que durante años fue presentada como una de las historias más sólidas del espectáculo mexicano, empezó, según su relato, a llenarse de grietas invisibles. Diferencias que al principio parecían normales, opiniones que chocaban, celos disfrazados de preocupación, comentarios que lastimaban más de lo que parecían. Lucero confesó que hubo momentos en los que sintió que vivía como caminando sobre cristales, cuidando cada palabra, cada gesto, cada decisión profesional para no detonar tormentas. Y mientras el matrimonio se tensaba, su cuerpo comenzó a hablar. Dolores persistentes, cansancio extremo, crisis de ansiedad que la obligaban a cancelar compromisos. El cuerpo grita lo que el alma calla, dijo en una entrevista que se volvió viral en cuestión de horas. Médicos, tratamientos, estudios. Nada parecía completamente claro, pero el mensaje era evidente. La presión estaba cobrando factura. La actriz relató cómo, durante 5 años, intentó salvar lo que parecía ya resquebrajado. Terapias, conversaciones largas de madrugada, intentos por proteger a la familia de los rumores externos. Pero cada intento parecía desgastarla más. Yo no quería rendirme, confesó. Pero llegó un punto en el que me estaba perdiendo a mí misma. Y esa frase cayó como un martillo sobre la narrativa romántica que durante décadas rodeó su historia. En su testimonio, habló de discusiones que la dejaban temblando, de silencios que duraban días, de la sensación de vivir en un ciclo que no avanzaba. No describió golpes físicos, pero sí habló de un desgaste emocional profundo, de sentirse invalidada, de una atmósfera que describió como asfixiante. Era como vivir en un lugar donde siempre estaba nublado, dijo, mirando directo a la cámara. La decisión de separarse no fue impulsiva. Fue lenta, dolorosa, casi quirúrgica. Una madrugada, mientras miraba el techo sin poder dormir, entendió que la fortaleza no siempre está en resistir, sino en soltar. Ese instante marcó el principio del fin. No quería que mis hijos aprendieran que el amor es aguantar lo que duele, confesó con una firmeza nueva en la voz. El anuncio del divorcio sorprendió al público, pero para ella ya era una herida cicatrizada a medias. Lo más difícil no fue firmar papeles, sino reconstruirse, volver a confiar, volver a cantar sin sentir un nudo en la garganta, volver a mirarse al espejo sin reconocer a la mujer agotada que había sido. Con el paso de los meses, su imagen cambió, más introspectiva, más selectiva con sus proyectos. Algunos periodistas insinuaron que su salud seguía frágil. Ella no negó que había enfrentado problemas médicos derivados del estrés acumulado. No soy invencible, declaró. Soy humana, y me rompí. Esa honestidad la acercó aún más a su público, especialmente a mujeres que se vieron reflejadas en su historia.
En el ámbito profesional también lanzó revelaciones incómodas. Habló de presiones de productores, de contratos firmados bajo tensión emocional, de expectativas imposibles. La industria te quiere perfecta, aunque por dentro estés colapsando, afirmó. Y esa frase abrió otra puerta. No solo estaba hablando de su matrimonio, sino de todo un sistema que muchas veces exige sonrisas mientras ignora el sufrimiento. Su confesión no fue un ataque directo, sino una narrativa íntima de supervivencia. Aseguró que no guarda odio, pero tampoco romantiza lo vivido. Amé como supe amar. Aguanté lo que creí correcto, y aprendí que nadie merece vivir sintiéndose en un infierno. Declaró con una calma que estremecía más que cualquier grito. Desde entonces, cada aparición pública suya tiene otra textura. Hay una fuerza distinta en su mirada, una serenidad que no proviene de la perfección, sino de haber atravesado la tormenta. Sus seguidores se dividen entre quienes añoran la imagen idealizada del pasado y quienes celebran esta versión más cruda y real. Pero lo que más impactó fue una frase que dejó suspendida en el aire durante aquella entrevista que lo cambió todo. No todo lo que parece eterno es sano, y no todo lo que termina es un fracaso. Después guardó silencio. Un silencio largo. Uno que decía más que cualquier declaración explosiva. Y en ese silencio, mientras la cámara seguía grabando y el país entero contenía la respiración, la historia quedó abierta. Había detalles que nunca aparecieron en las portadas. Pequeños gestos que, vistos desde afuera, parecían insignificantes, pero que dentro de aquella casa pesaban como montañas. Lucero recordó el sonido exacto de la cafetera encendiéndose a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y el silencio parecía un testigo incómodo. Decía que el aroma del café era lo único constante, lo único que no discutía, lo único que no exigía explicaciones. En la cocina, con el cabello recogido sin el brillo de los reflectores, miraba su reflejo en la ventana. No el reflejo perfecto que conocía el público, sino el de una mujer con ojeras discretas y una respiración contenida. A veces apoyaba la mano en la mesa, como si necesitara asegurarse de que el suelo seguía firme. Esos instantes, tan breves, eran los únicos en los que podía escuchar su propio pensamiento sin interrupciones. Contó que hubo noches en las que ensayaba canciones en voz baja mientras los demás dormían. No era práctica profesional, era una forma de recordar quién era. La melodía salía frágil, casi susurrada, como si temiera romper algo invisible en el aire. En esos momentos, el escenario no era un teatro lleno, sino el pasillo oscuro de su casa. El aplauso no existía, solo su voz y el eco suave contra las paredes. Cuando hablaba de las discusiones, no lo hacía con dramatismo exagerado. Describía detalles, el sonido de una puerta cerrándose con más fuerza de lo habitual, el tintinear de una cuchara contra una taza en medio de un silencio incómodo, la mirada esquiva durante la cena. Pequeños fragmentos que, sumados, construían una atmósfera densa. No era un estallido constante, explicó. Era un goteo que no se detenía. Hubo un día, lo recordó con precisión casi fotográfica, en que se quedó sola en la sala después de una conversación que la dejó vacía. La televisión estaba encendida sin volumen. Las imágenes se movían, pero no había sonido. Y ella pensó que así se sentía su vida, movimiento sin voz. Se abrazó a sí misma, no como gesto teatral, sino como un acto automático de protección. También habló de sus hijos, de cómo intentaba mantener la normalidad, prepararles el desayuno, revisar tareas, escuchar historias del colegio. Decía que en esos instantes encontraba un respiro. Pero incluso ahí, el cansancio se filtraba. A veces se quedaba mirando más tiempo del necesario una hoja de cuaderno, intentando concentrarse,
intentando no dejar que el temblor interno la delatara. Los problemas de salud no llegaron de golpe. Fueron señales pequeñas. Un dolor persistente en la espalda, mareos breves al levantarse, una fatiga que no desaparecía ni después de dormir. En el camerino, antes de salir a escena, sentía el corazón acelerado sin razón aparente. Se miraba en el espejo iluminado por bombillas perfectas y se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esa dualidad. «Recuerdo el peso del vestido», dijo en una entrevista más íntima. No por el diseño, sino porque esa noche me sentía más cansada que nunca. Mientras sonreía ante miles de personas, su mente estaba en otra parte, en la conversación pendiente, en la decisión que sabía que se acercaba, en la sensación de que su cuerpo ya no quería fingir fortaleza. Hubo una madrugada en que se sentó en el borde de la cama, con los pies tocando el suelo frío. La casa estaba en silencio absoluto. Respiró hondo, escuchó su propio pulso, y por primera vez no pensó en salvar la relación, ni en proteger la imagen pública. Pensó en sobrevivir, en no desaparecer dentro de un rol que ya no la contenía. Describió cómo, al empacar algunas cosas esenciales tras la decisión final, tocaba cada objeto con una mezcla de nostalgia y claridad. Una fotografía enmarcada, un libro subrayado, un perfume casi vacío. No eran simples pertenencias, eran capítulos, y al cerrarlos sentía un dolor sereno, como quien acepta una verdad inevitable. Quienes la escuchaban podían imaginar la escena porque ella no hablaba en abstracto. Hablaba de texturas, de temperaturas, de sonidos concretos, del frío del piso en la madrugada, del zumbido del aire acondicionado, del crujir de la madera al caminar despacio para no despertar a nadie. Cada detalle convertía su historia en algo cercano, casi palpable. Y cuando volvió a cantar después del divorcio, recordó que sus manos temblaron ligeramente antes de tomar el micrófono. No por miedo al público, sino por el vértigo de empezar de nuevo. El aplauso esa noche tuvo un sonido distinto. No era solo admiración, era comprensión. Ella lo sintió. Lo sostuvo en el pecho como un bálsamo. En entrevistas posteriores, su mirada parecía más honesta. No más feliz necesariamente, pero más alineada con lo que sentía. «Aprendí a escuchar mis propios pasos», dijo en voz baja, y mientras lo decía, movía los dedos como si aún recordara la textura de aquella mesa en la cocina. Aquella madrugada decisiva. Así, entre recuerdos mínimos y escenas cotidianas, Lucero dejó de ser solo una figura pública y se convirtió en una mujer que respira, que duda, que se rompe y se recompone. Sus palabras no construyeron un escándalo estridente, construyeron un puente, uno que permite que quien escucha no solo observe su historia, sino que la camine con ella, sintiendo el frío del suelo, el peso del silencio y la delicada esperanza de volver a empezar. Pero incluso después de aquella confesión íntima, hubo cosas que Lucero no dijo. Frases que dejó suspendidas. Pausas que parecían más elocuentes que cualquier declaración directa. Cada entrevista terminaba con una sensación de que apenas se había abierto una puerta. Y detrás todavía quedaban habitaciones cerradas. En una de sus apariciones más comentadas, cuando le preguntaron si alguna vez sintió miedo real, ella guardó silencio unos segundos demasiado largos. No respondió de inmediato. Bajó la mirada, acarició el anillo que ya no llevaba puesto y dijo: «Hay silencios que pesan más que los gritos». No explicó más. Y esa omisión alimentó rumores, preguntas, interpretaciones. Algunos periodistas intentaron reconstruir la cronología exacta de su ruptura. Fechas, eventos, presentaciones públicas en las que aún sonreían juntos. Pero Lucero nunca confirmó ni desmintió los detalles que circulaban. «No todo lo vivido necesita ser exhibido», afirmó en una ocasión.
Esa frase dejó claro que había límites, que su verdad no sería un espectáculo completo. También hubo un episodio del que habló apenas con fragmentos. Una noche específica. Un evento social donde ambos asistieron tomados del brazo, mientras en privado la tensión era casi insoportable. Ella recordó el flash de las cámaras, el ruido de los aplausos, el calor del salón. Y luego, el trayecto en silencio de regreso a casa. A veces el ruido es solo una cortina, murmuró. Nunca describió qué ocurrió después de cerrar la puerta. Su salud, igualmente, quedó envuelta en una neblina sutil. Admitió crisis, tratamientos, diagnósticos parciales, pero evitó nombrar enfermedades concretas. Mi cuerpo me obligó a escuchar, dijo. ¿Qué escuchó exactamente? No lo detalló. Solo insinuó que hubo días en que levantarse era una batalla invisible, que hubo resultados médicos que la hicieron replantearse prioridades. El público imaginó escenarios, pero ella nunca confirmó ninguno. Incluso sobre Manuel Mijares mantuvo un tono ambiguo. Habló de dolor, de desgaste, de sentirse anulada. Pero también reconoció momentos de complicidad, de risas compartidas, de sueños construidos en común. Esa dualidad desconcertó a quienes esperaban un relato completamente oscuro. Nada es blanco o negro, dijo, dejando abierta la posibilidad de matices que no desarrolló. Hubo mensajes en redes sociales que parecían indirectas. Canciones interpretadas con una intensidad nueva, versos que hablaban de liberación o de heridas cerrándose. ¿Eran dedicaciones? ¿Eran coincidencias? Nunca lo aclaró. La ambigüedad se convirtió en parte de su narrativa. Cada gesto era analizado, cada palabra examinada con lupa. En un concierto particularmente emotivo, antes de interpretar una balada clásica, miró al público y dijo: «Esta canción me salvó en un momento en que pensé que me estaba perdiendo». No especificó cuál momento. No dio nombres. Solo cantó con una fuerza que hizo vibrar el recinto entero. Al terminar, el aplauso fue largo, casi reverente, y aún así dejó la sensación de que algo seguía sin contarse. Sus allegados, discretos, tampoco ofrecieron claridad total. Comentarios breves, apoyos públicos, pero ningún relato completo. Esa ausencia de detalles concretos mantuvo viva la curiosidad colectiva. ¿Qué ocurrió realmente en esos 5 años? ¿Cuánto se dijo y cuánto permanece guardado? Lucero parecía consciente de esa tensión. En más de una ocasión sonrió ante preguntas incisivas y respondió con metáforas. Habló de tormentas que no siempre dejan cicatrices visibles, de casas que parecen intactas desde afuera, mientras por dentro necesitan reconstrucción. Cada metáfora abría una imagen, pero no entregaba la escena completa. Y entonces estaban sus miradas. En entrevistas televisivas, cuando el conductor insistía, ella inclinaba ligeramente la cabeza, como si midiera cuánto revelar. A veces cambiaba de tema con elegancia. Otras veces respondía con una frase que sonaba definitiva, pero que en realidad dejaba más preguntas que respuestas. El público empezó a comprender que su historia no era un expediente judicial ni una crónica sensacionalista. Era un relato fragmentado, compuesto de luces y sombras. Y quizá esa fragmentación era intencional. Porque al no entregar cada detalle, Lucero preservaba algo esencial: el derecho a que su dolor no fuera completamente descifrado. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si algún día contaría todo sin reservas, respondió: «Hay capítulos que se escriben solo para uno mismo». Después, miró a la cámara, no con tristeza, sino con una serenidad enigmática, como si supiera que la curiosidad del público nunca se apagaría del todo. Y así, entre confesiones a medias, silencios densos y recuerdos insinuados, la historia quedó suspendida, no cerrada, no completamente revelada, solo abierta lo suficiente
para que quien la escucha siga preguntándose qué ocurrió en esas habitaciones donde no había cámaras, qué palabras quedaron sin pronunciar y qué verdades aún esperan su momento. La última vez que habló del tema, no hubo escenario lleno, ni luces encendidas. Fue en un estudio más pequeño, casi íntimo, donde el silencio parecía más pesado que cualquier música de fondo. Lucero llevaba un traje sencillo, el cabello suelto, sin la armadura habitual del espectáculo. La cámara se acercó lo suficiente para captar el leve temblor en sus pestañas cuando el entrevistador pronunció el nombre que durante años estuvo ligado al suyo. No respondió de inmediato. Respiró, miró hacia un punto fijo, como si en esa pared blanca estuviera proyectándose una película que solo ella podía ver. «Hay cosas que cambian para siempre», dijo al fin, en un tono que no buscaba dramatizar nada. Y después volvió el silencio. No explicó qué cambió exactamente. No dijo si fue una noche específica, una frase que cruzó un límite, un gesto que marcó un antes y un después. Solo dejó esa línea flotando en el aire, suspendida como una nota musical que no termina de resolverse. En los días siguientes, algunos interpretaron su frase como una confirmación de que el dolor había sido más profundo de lo que se había insinuado. Otros pensaron que era simplemente la manera elegante de cerrar un capítulo. Pero lo cierto es que ella nunca ofreció la pieza final del rompecabezas. Hubo detalles que parecían casuales, pero que no lo eran. En un concierto reciente, al terminar una canción que habla de despedidas inevitables, permaneció de pie unos segundos más de lo habitual. El público aplaudía, pero ella no se movía. Sus ojos brillaban, no exactamente por lágrimas, sino por algo más difícil de nombrar. Una mezcla de alivio y memoria. Luego inclinó la cabeza, como si agradeciera algo invisible. Y se fue. En su vida cotidiana, según cuentan quienes la ven de cerca, hay una nueva rutina. Camina más despacio. Escoge sus proyectos con una cautela que antes no tenía. A veces, se detiene frente a una ventana sin razón aparente, como si escuchara algo que no está en la habitación. Su cuerpo, que durante años soportó tensión acumulada, parece más ligero, pero también más consciente. Algunos aseguran que su salud mejoró desde que tomó la decisión de irse. Otros dicen que todavía hay días difíciles. Ella no confirma ni niega nada con exactitud. «Aprendí a respetar mis límites», comentó en una ocasión, sin añadir más. Y quizá ahí está el verdadero enigma, porque nunca relató una escena definitiva. Nunca describió un momento de ruptura absoluta, un grito final, una puerta cerrándose con estruendo. No hubo una confesión explosiva que dejara claro qué ocurrió exactamente dentro de ese matrimonio de 5 años. Lo que ofreció fue otra cosa: fragmentos, sensaciones, sombras. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si volvería a confiar de la misma manera, sonrió levemente. No fue una sonrisa amplia ni radiante. Fue apenas un gesto, casi imperceptible. «La confianza no desaparece», respondió. «Solo cambia de forma». No explicó cómo. No dijo si su corazón estaba completamente sanado o si aún guarda cicatrices invisibles. En redes sociales, a veces comparte fotografías donde se la ve sola, en espacios abiertos, con una expresión serena. La luz natural cae sobre su rostro sin filtros exagerados. Hay algo distinto en su mirada. No es la inocencia de antes, pero tampoco es amargura. Es una calma que parece haber atravesado tormentas. Sin embargo, cada vez que surge una pregunta directa sobre lo que realmente sucedió en esos años, ella elige el mismo recurso. Una pausa. Una frase incompleta. Un recuerdo contado a medias. «Lo importante es lo que uno aprende», dijo en una conversación reciente. Y después guardó silencio. No hubo moraleja. No hubo acusación final. No hubo reivindicación triunfal. Solo esa pausa. Esa pausa que deja al público preguntándose si la historia que conocemos
es apenas la superficie. Si en las habitaciones donde no había cámaras quedaron palabras que nunca se pronunciarán, si el verdadero peso de aquel infierno silencioso fue más complejo de lo que cualquier entrevista puede contener, tal vez la verdad completa no está destinada a ser contada. Tal vez pertenece únicamente a quienes la vivieron. O tal vez aún hay capítulos que no han encontrado su momento para salir a la luz. Lo cierto es que Lucero sigue caminando, sigue cantando, sigue apareciendo frente a las cámaras con una serenidad que no necesita explicaciones detalladas. Y cada vez que alguien intenta encerrar su historia en una versión definitiva, algo queda fuera, como una pieza que no encaja del todo. Y así, mientras las luces del estudio se apagan y el murmullo del público se diluye, queda en el aire una sensación difícil de definir. No es cierre, no es absolución, no es condena. ¿Es simplemente un espacio abierto? Un silencio que todavía respira.